Continuando con el desarrollo de nuestra semana temática del derecho de la competencia, nos complace presentar al doctor Julio Durán Carrión. Él es doctor en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios en posgrado en Propiedad Intelectual en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, Derecho Internacional en la Organización de Estados Americanos en Río de Janeiro, Brasil, y la Escuela Iberoamericana de Defensa de la Competencia del TS de España. Asimismo, fue presidente de la Sala Especializada en Protección del Consumidor del Tribunal de Indecopi. Bienvenido, doctor. La pregunta es la siguiente. El Decreto Legislativo 701 extendía su protección a la prohibición de tanto las conductas anticompetitivas de carácter exclusorio como las de carácter explotativo. Desde el 2008, con el Decreto Legislativo 1034, esta protección se vio reducida a la prohibición exclusivamente de las primeras. ¿Cómo considera que esto pueda afectar a los consumidores y a la competencia y qué soluciones propone? Ya, muchas gracias, buenos días, gracias por la invitación. Bueno, es un tema, por cierto, polémico, ¿no? Siempre ha estado ahí en el debate público de quienes nos dedicamos a los temas de mercado, de competencia, consumidor, etcétera, ¿no? Entonces, pero lo primero que hay que decir es lo siguiente, ¿no? Cuando hablamos de los temas de mercado, los temas de competencia o consumidor, tenemos que hablar de lo que yo llamo un enfoque sistémico, ¿vale? Es decir, de una política pública, una política de Estado en materia de mercados o de competencia. Es decir, cuál es la línea directriz o cuál es la cosmovisión política que el Estado tiene en relación al mercado. Eso es lo que conocemos como política pública o política de Estado. Este discurso político, política pública, está recogida en una norma, ¿no? Y finalmente hay una institución que hace que se cumpla la norma en función de la política pública. En este caso, es Indecopi como agencia de competencia y los organismos reguladores en materia de los monopolios naturales. Entonces, política pública, normatividad e institución son tres ejes de lo que yo llamo enfoque sistémico y deben funcionar de manera adecuada, de manera coherente, sobre todo armonizada. O sea, tienen que estar las tres viendo el tema del mercado desde una misma mirada, teniendo todos el mismo objetivo, el objetivo común que es la eficiencia económica, el desarrollo del mercado, que haya más inversiones, que el mercado crezca a su vez, cuidando el beneficio de los consumidores a su vez. Esa es, creo yo, la línea que debe tener cualquier Estado en materia de mercado. Y las políticas de competencia son, por un lado, de promoción y desarrollo del mercado, que tiene que haber, y en el Perú la ha habido, y existen incluso hasta ahora varias normas que promueven la inversión, promueven el crecimiento económico. La prevención, que es el control de concentraciones, que, bueno, todavía está en debate si se aprueba o no. Y finalmente la parte de la represión o la sanción. O sea, esos tres ejes también tienen que manejarse, de promoción y desarrollo del mercado, prevención de conductas anticompetitivas, y en tercer lugar, la sanción de las conductas anticompetitivas. Ese es también, vamos, el enfoque que tiene que manejarse en el tema del mercado. En la pregunta que se me ha hecho el año 2008, efectivamente, se modificó el decreto legislativo 701, que en ese entonces era la ley de competencia, y que se llamaba ley de conductas controlistas y restrictivas de la libre competencia, así se llamaba. Entonces, el 1034, primero hay que ver cuál es la génesis del decreto legislativo 1034. Se dio en un contexto que el Congreso de la República autorizó al Ejecutivo para emitir ciertas normas que adecuasen el TLC a la legislación interna. Entonces se dio dentro de ese contexto ese decreto legislativo. Y tuvo varias cosas, digamos, en su momento polémicas. Por ejemplo, se despenalizaron algunas conductas de abuso de poder económico. Pero quizá lo más resaltante es este tema en cuanto al abuso de posición de dominio. Porque hasta el año 2001, hasta el año 2008, el decreto legislativo 701 no decía expresamente conducta de abuso de poder económico, abuso de posición de dominio, llámese explotativas o exclusorias. No lo decía porque la Constitución, en su artículo 61, establece que el Estado promueve la libre competencia y a su vez vigila la libre competencia. O sea, promover por un lado y vigilar. Y dice, combate toda práctica que la limite. Al decir toda práctica, incluso dice, combate toda práctica que la limite y el abuso de posición de dominio. Entonces, ahí hay un artículo de la Constitución que establece que es toda práctica. No establece una ni dos. O sea, no hay diferencia, solamente si lo leemos bien, podemos ver lo que es integral, ¿no? Y el decreto legislativo 1034 dice expresamente que solamente digamos, se sancionan las conductas de abuso de poder, abuso de posición de dominio en el mercado de carácter exclusorio. Digamos, no incluye las de carácter
explotativo. Sin embargo, en el mundo, la mayoría de legislaciones de casi todos los países que tienen la misma, digamos, el mismo enfoque sistémico de la legislación en materia de libre competencia, establecen la uso y posesión de dominio exclusorio y explotativo. Y dentro del explotativo, quizás las prácticas más comunes son las de, bueno, cláusulas de atadura, precios, algunos lo llaman inequitativos, otros lo llaman excesivos o abusivos, entre otras prácticas, digamos, que presionan al consumidor o explotan al consumidor. Entonces, no se consideró en el Perú, según comentarios de quienes participaron en las normas, y lo que se dice, bueno, lo que se ha escrito en la literatura local, es porque es una forma de controlar precios, lo cual para mí, sinceramente, es una interpretación errática, porque no se trata de controlar precios a través de las prácticas de abuso, presión y dominio explotativa, sino que eventualmente una empresa, cuando tiene esa posición, puede establecer alguna práctica anticompetitiva que lesione los intereses del consumidor, como una cláusula de atadura. Por ejemplo, que yo vaya a una farmacia a comprar, no sé, pues ahora una vacuna, o vaya a comprar un medicamento, y me digan, señor, le vendemos, pero sale con vitaminas. Y yo no quiero vitaminas. Quiero paracetamol. Sí, pero se vende con vitaminas. Si no lleva vitamina, no lleva paracetamol. Es una forma de explotar al consumidor, una forma de presionar al consumidor con una práctica anticompetitiva. Entonces, no solamente se trata de eso, sino de que la posición del consumidor frente al mercado. Y además la lógica está en que el artículo primero de la ley dice que se sancionan los abusos de posición de dominio del mercado y las prácticas colusorias para promover eficiencia económica en beneficio del consumidor. O sea, la palabra consumidor está inmersa en el objetivo mismo de la norma, artículo primero. Si nos vamos incluso a la ley que se está debatiendo ahora, que es la ley de control de concentraciones, dice, ¿no?, que se establece un sistema de control de fusiones y adquisiciones con el objetivo de promover eficiencia económica en el mercado en beneficio del consumidor. Pues es un contrasentido que hablas de beneficio al consumidor cuando las prácticas de abuso y posesión de dominio explotativas paradójicamente no están incluidas. Ejemplos en el mundo hay muchos. Italia ha sancionado a varias farmacias, varios laboratorios, por incrementar en cerca de entre 400 y el 1000% el costo de una medicina. Lo consideró un precio excesivo. Y varios países en Europa han optado por decisiones similares, no solamente en precios, sino en algunas otras condiciones de comercialización de determinados productos necesarios para la vida y que se hace en condiciones inequitativas para el consumidor. De manera que esto es una realidad, está en el mundo, existe en otros países, así es la lógica sistémica, así se maneja estructuralmente en muchas legislaciones, y acá en el país se ha excluido expresamente. No he visto ningún caso que llegue al tribunal de COVID. Podría llegar en el futuro un caso donde el tribunal tenga que decidir y si aplica lo que dice la norma o la Constitución, ¿no? Entonces es un tema polémico, sin duda hay gente que está de acuerdo, hay gente que no está de acuerdo, bueno, de eso se trata, estamos para debatir, el derecho es eso, ¿no? Tiene varias posiciones en distintos sentidos, pero veamos cómo queda el consumidor, sobre todo en estos tiempos ahora. En tiempo de pandemia ahí se ha visto, ahí se ve de qué estamos hechos. Y ahí se ve qué ha hecho la autoridad, ¿no? O qué podía. La norma siempre determina y a veces limita las acciones que pueda tomar el órgano, en este caso la agencia de competencia. Pero ya hemos dicho que la norma tiene que interpretarse adecuadamente en función de los intereses, no solamente del consumidor, porque hay tres intereses tutelados en tema de libre competencia. El interés del mercado, propiamente dicho, del sistema económico como tal, el interés de los propios empresarios, inversionistas, los propios proveedores, y el interés de los consumidores. Son tres, digamos, elementos que no se pueden perder de vista en ninguna política de competencia. Hay que tener una cosmovisión sistémica de cómo funciona el mercado, ¿no? Porque a su vez eso implica desarrollo para el país, ¿no? Entonces, ¿qué espero? Espero que, bueno, se reflexionen sobre el tema, ahora que están habiendo varios
cambios normativos, probablemente alguien pueda fijarse en el tema y pueda hacer un cambio normativo en ese sentido, ¿no? Mientras no exista, solamente queda la interpretación de los órganos tutelares, en este caso del mercado, de la competencia, que en su momento puedan hacer una interpretación que tenga suficiencia conceptual, que tenga precisión normativa y que tenga coherencia sistémica. Eso es lo que necesitamos. ¿Okay?